Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos sean todos ustedes a este nuevo programa que estamos lanzando en Conciencia Psicológica, un programa que pretende descubrir nuevas perspectivas en lo que es la psicología, el abordaje terapéutico y que le hemos denominado conversaciones terapéuticas. Yo soy Fer Toraya y bueno, pues el día de hoy vamos a estar arrancando con una serie de programas dedicados al tema infanto-juvenil. Creo que es un tema bastante interesante e importante hoy en día pues prácticamente por lo que hemos estado viviendo recientemente con la pandemia, tan solo con respecto a nuestros niños y adolescentes que consideramos aquí en Conciencia Psicológica que no es nada sencillo lo que están pasando, no es nada fácil lo que están teniendo y tampoco los padres, ¿no? Quienes tienen hijos, tanto infantes como adolescentes. Por lo tanto, creo que les va a venir bien todo el abordaje que vamos a tener aquí. Sin embargo, también el apoyo a nuestros colegas, es decir, los profesionales de la salud, creo que van a tener un buen acercamiento, buen, buena guía en esta serie de episodios que vamos a estar teniendo aquí en Conversaciones Terapéuticas. Porque, como ustedes saben, y si no lo saben, Conciencia Psicológica tiene como objetivo ayudar a los profesionales de la salud a tener una muy buena intervención, mejorar sus intervenciones, ya sea en consulta privada o en pública, para que puedan ayudar a sus consultantes, a sus pacientes, que al final de cuentas son los primeros beneficiados si hacemos nosotros una buena práctica profesional. Dicho lo cual, pues el día de hoy tenemos a una experta en el tema infanto-juvenil y me gustaría presentarles, ya la están viendo ustedes aquí. Ella es Tabata Vilchi Rodríguez. Déjenme leer su presentación, su reseña. Ella es psicoterapeuta especializada en traumas psicológico infantil por el Instituto de Jorge Barudi y Marjorie D'Antañán. Es certificada MDR en México y también es diplomada en Derechos Humanos y de Género por la CNDH y el Colegio de la Frontera Norte en Salud Mental y Apoyo Psicosocial a Personas Migrantes en Latinoamérica. Ha colaborado con el albergue Hospitalidad y Solidaridad a favor de la infancia migrante de Centroamérica, además de contribuir como especialista en infancia con la consultoría para la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, en beneficio de la niñez migrante en el estado de Jalisco. Como especialista en la infancia, ha participado en la elaboración del modelo Crianza Libre de Violencia para la organización Child Fund en México y ha participado como activista en Amnistía Internacional por los Derechos de las Niñas y Adolescentes. Actualmente perdón, se dedica a la práctica psicoterapéutica privada y a la creación de la organización Shima, que promueve la dignidad en la infancia y psicoterapia especializada en traumaterapia infantil a niñas, niños y adolescentes sobrevivientes de maltrato. Tabata, bienvenida Tabata, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Fer, muchas gracias. Muy bien, emocionada. Excelente, excelente. Gracias, por supuesto, por haber aceptado la invitación a esta serie de programas aquí en Conciencia Psicológica. Además, déjenme decirles que Tabata está incorporada también en la plantilla docente que tenemos aquí en Conciencia Psicológica. Así que, pues, creo que arrancamos bien, Tabata, ¿no? Vamos. Eh, Vamos a contextualizar, vamos a ver cómo ves tú esta parte, Tabata. El, el clima que hoy tenemos con nuestros niños y adolescentes, lo que están viviendo actualmente, todas estas
condiciones de salud mental que están padeciendo, seguramente en consulta, psicólogos, terapeutas que trabajan con infantes y adolescentes se las estarán, déjame decirlo así, porque yo no soy experto en esto, en este ramo, se las estarán viendo negras. No es sencillo lo que hoy está pasando con nuestros niños y adolescentes, Tabata. ¿Cómo ves ahorita el contexto que está pasando nuestros pequeños? Mira, ahorita que te escuchaba que mencionabas la pandemia y ya han pasado algunos años y ahorita se ven a los niños, ¿no? De 4 o 5 años que nacieron o crecieron en una etapa muy importante, muy sensible en su desarrollo en pandemia. Hay beneficios, Fer, y hay que mencionarlos también, porque estos niños y niñas crecieron en casa con su mamá y con su papá, ¿no? Pero también crecieron en una situación de aislamiento, en donde no interactuaban y también hay factores de riesgo como el estrés de sus cuidadores. Mamá o papá perdieron empleo o estar todo el tiempo en casa también subía el nivel de estrés en la familia y aunque por un lado estaban acompañados, por otro hay aislamiento y hay estrés en casa. Y ahora se está viendo en que los niños no saben jugar. En muchos casos el desarrollo del habla también no se desarrolló adecuadamente. La lateralidad, la espacialidad, el desarrollo del juego se vio muy frustrado también porque la socialización es importante en esta etapa Mm, ok. con los pares y sobre todo con los cuidadores. Entonces nos encontramos con Esas esos, problemáticas, ¿verdad? Ok. Am, ¿Cuáles serían, por lo tanto, entonces, algunas señales eh, de los niños y adolescentes que nos dirían que están o padecieron dificultades en su desarrollo dentro de la familia, en su crianza? Creo que lo dijiste bien. Un punto positivo es, bueno, crecieron al lado de los padres, pero ¿y si los padres tienen ya problemas o se acrecentaron los problemas como familia o como adultos? ¿Qué señales podemos estar percibiendo en los pequeños de que no les fue tan bien en el desarrollo dentro de la familia? ¿Cómo podemos distinguir este desarrollo? No sé si corresponde a la palabra normal, porque bueno, normal según quién, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ponerlo así. Un desarrollo normal y un desarrollo en donde ya hay problemas, ya están presentando problemas. mira, lo que más veo y lo que más tenemos registro los psicólogos infantiles es en la regulación emocional. Y ya en casos más graves, en donde los chiquitos presenciaron violencia, maltrato y estrés muy alto, pues una desregulación ya a nivel de sistema nervioso, no nada más de mis emociones, sino eh, los llantos son más fuertes, duran más tiempo, la desregulación ya no solamente se contiene abrazando y estando con el pequeño, sino de otras maneras que requieren más tiempo, más atención. Eso es una característica que estamos viendo, las desregulaciones emocionales o lo que socialmente conocemos como berrinches, ¿no? Que hay Ok, ok. enojo, mucha ansiedad también, los niños no duermen bien, tienen muchas pesadillas, eh, y sobre todo, ¿sabes qué? Cosas que ya hacían, que los niños ya hacían, como atarse las agujetas, ir solitos al baño, ir a la escuela sin llorar, otra vez vuelven a presentar estos cambios, ¿no? Como que se viera como un retroceso, pero no estamos hablando de un retroceso como tal, pero sí, sí se percibe así. Más enojo, más sensibilidad también.
Y sobre todo en las regulaciones emocionales es donde nos damos cuenta como que algo cambió, algo no anda bien y es donde hay que poner atención. Claro, claro. Am, por lo tanto, cuando llegan a consulta estos pequeños o jóvenes adolescentes, ¿cuáles serían los retos de intervención que ustedes como terapeutas podrían estar enfrentando actualmente? Los principales retos en la terapia con niños creo que tienen que ver con sus papás. Mm, ok, Nosotros interesante. dependemos mucho del sistema de cuidados de los niños y de las niñas. Y tenemos que hacer un equipo y un trabajo arduo en equipo, en donde hay que cambiar crianza, percepción, mentalización, y aquí es cómo el papá o la mamá cree que su hijo está pensando. ¿Por qué cree que hizo esto? ¿Por qué cree que se despierta en las noches llorando a buscar agua, ¿no? Por ejemplo, o que no puede dormir. Todo esto es algo a lo que nos enfrentamos, a lo que está pasando en el sistema familiar de los niños y de las niñas. Y eso nos lleva a tener que intervenir también a veces a los papás. Ok, ok. Es decir, lo que antes recuerdo mucho cómo llegaban en mis inicios en psicoterapia, porque bueno, tocó atender adolescentes, por supuesto, ya hace ya algunos ayeres. Los papás llegaban algo así como, déjame expresarlo así, doctor o terapeuta Fernando, arrígleme a mi hijo, tiene Ujú. algo, está mal, es de bajas calificaciones, hace muchos berrinches, no me hace caso, arréglemelo, casi casi como si fuese que lo llevan al taller mecánico, tiene falla, arréglelo y luego me lo devuelve. Más o menos así era antes. No sé si actualmente siga ocurriendo algo semejante, Tabata. Sí ocurre, Fer, pero yo creo que lastimosamente ocurre así. Cuando tratamos a niños y a niñas y jóvenes, adolescentes, no podemos trabajar nada más en reparar. Hay que entender que su cerebro, su sistema nervioso se configuró, se adaptó a lo que tenía en su ambiente. ¿Y qué es lo que hay en el ambiente? Su papá, el cerebro de su papá, el cerebro de su mamá, el cerebro de su maestra, el cerebro de los abuelitos, el cerebro de sus compañeros, el cerebro de los vecinos. Por eso es que este enfoque sistémico en traumaterapia infantil es muy valioso y a mí me encanta mucho y me parece que es uno de los enfoques más amplios porque considera todo lo que contribuyó a que el niño y la niña estuvieran ahora como están entrando al consultorio. Ok, Claro que el principal foco es el niño y la niña, pero yo también tengo que evaluar qué estilo de crianza tiene, cómo está la salud mental de mamá, de papá, cómo se llevan entre ellos, si hay problemas económicos, si viven en una colonia de riesgo o no, cómo va en la escuela, porque todo esto influye en la salud mental del niño y la niña. interesante, Tabata, gracias. Creo que has tocado un tema que en lo particular, además de que me gusta, me apasiona, es un tema que hoy en psicología clínica, es toda una, no sé si sea una nueva corriente, a lo mejor no es el concepto correcto, pero lo voy a expresar así, es una nueva corriente o una nueva manera de ver el abordaje o de intervenir a el ser humano, en este caso a los pequeños, el trauma infantil o lo que también se le conoce como psicotrauma. Compártenos, Tabata, ¿cuál es la visión, la perspectiva de qué va esta nueva forma de abordaje clínico, de psicología clínica, llamada trauma infantil o psicotrauma infantil? Obviamente también hay trauma o psicotrauma adultos, que es lo que el enfoque que con ciencia psicológica, como bien sabes, se trabaja. Pero, ¿de qué va el trauma infantil, el abordaje de este modelo terapéutico? Este modelo, Fer, incluye
los antecedentes desde genéticos, ¿no? Biogenéticos, desde el desarrollo, desde el embarazo y un poquito atrás, cuando nos metemos a investigar cómo fue el desarrollo en el embarazo y cómo fue también la mamá, cómo creció mamá, cómo creció papá, cómo fue el embarazo. Entonces ahí estamos hablando de epigenética un poquito, que incluye, bueno, no un poquito, sí, sí es muy Bastante, importante ¿verdad? la epigenética, cómo se desarrolló el sistema nervioso desde el embarazo del niño y de la niña. Eh, También consideramos las competencias parentales, que tiene que ver con la parte sistémica, la salud mental, como te mencionaba, el papá, mamá, cómo se organizan en casa, si tienen seguro de vida, todo esto, sus metas. Esto es parte de la intervención también, que incluye el enfoque. Lo social, como te comentaba, y es una evaluación también del sistema nervioso que tenemos, cómo vamos a observar, que es lo que conocemos como neurobiología. Correcto. Así es. Entonces, es un enfoque muy completo que incluye todas las áreas del desarrollo de los niños, fisiológico, psicológico, emocional, del sistema de cuidados, para tener una perspectiva muy integral y muy completa de Exactamente. lo que Es un vamos. modelo más integral, ¿no? Es correcto. Así es como lo concibo. Es un modelo de intervención mucho más integral. Que coincido contigo, es de los más completos, por lo menos en mi experiencia, cuando me encontré con el psicotrauma, me dio mucha luz, me aperturó enormemente la visión que yo traía y empecé a comprender el por qué muchas trastornos mentales, que la gente comúnmente le puede llamar, quizás ansiedad, depresión y todo esto, en realidad tienen un trasfondo más allá. Y es ahí cuando el estudio hace, no sé si lo ubiques, eh, me dio un giro de 300, no de 180, de 360 grados para la comprensión de las experiencias adversas de la infancia. Para quienes nos están escuchando, nuestros colegas que nos están viendo, la investigación ACE o el estudio ACE tiene que ver con esta investigación, ya es a nivel no solo diagnóstico, porque no es un diagnóstico, más bien es a nivel, ¿cómo le llamamos? Estudio, Longitudinal, ¿mandé? longitudinal, no sé. Exactamente, porque va haciendo un seguimiento de lo que las personas vivieron, como tú lo dijiste, desde la infancia o antes hasta cuando ya son adultos. Y este estudio ahora sí que ha establecido cómo diferentes condiciones que hoy en el presente los seres humanos estamos viviendo son producto de esas vivencias en un alto porcentaje, ¿verdad? Y por lo tanto, regresando a nuestros infantes y adolescentes, cómo afecta las experiencias adversas a los pequeños, ¿no? Desde quizás lo más crudo o de los más crudos, abuso sexual, por ejemplo, ¿no? Que se viven dentro de la infancia, hasta la negligencia, ¿no? Por ahí se dice que la negligencia es quizás de de los eventos adversos más crudos, más dañinos para el ser humano, para los pequeños, obviamente, porque es lo que no tuvieron, ¿no? La negligencia es algo que debieron haber vivido y no lo vivieron. Entonces, hasta en el cambio estructural en el cerebro están estudios que avalan cómo la estructura del cerebro se modifica totalmente cuando hay o no negligencia. Yes. Entonces, creo que debe ser bastante complicado. El abordaje con los padres, dado
los eventos adversos, no es sencillo tocar temas de, oye, ah, pero vivieron esto o está viviendo esto tu hijo, tocando el tema de abuso sexual, por ejemplo, cuando es quizás el padre, el abuelo, el hermano de alguno de los padres. No es sencillo porque estamos hablando de romper a la familia, ¿no? O sea, imagínate el padre, em, pues es abusador. ¿Cómo la mamá responde o puede responder ante una doble situación? Mi hijo, mi hija y mi marido. O sea, no es sencillo. No sé si veas este tipo de casos también en consulta, Tabata. Sí, sí, Eh, sí, Fer, sí los veo en consulta muchas veces, muchos casos de este tipo y justo el abuso sexual intrafamiliar es el 80% de los casos, ¿no? O sea, a lo mejor como familia cuidamos a nuestros niños del maestro, de la maestra en la escuela, del de natación, ¿sabes? De otras actividades, pero muchas veces el depredador, la depredadora está en casa y el 80% se vive como abuso sexual intrafamiliar. Y aquí es, como tú dices, una ruptura del sistema familiar, pero yo no lo veo, sí lo veo como una ruptura, evidentemente, pero es como la manifestación de que algo ya no está ya- bien. correcto, Es- ya estaba roto antes, ¿verdad? y es cuando vemos que hay trauma transgeneracional, ¿no? Porque papá es un depredador, porque papá llegó a esto. ¿Y sabes qué es lo terrorífico también en estos casos? Que mamá sabe, Ujú. no es que mamá se entera. A veces, la mayoría de los casos es mamá sabe lo que está ocurriendo y ella en su psicología, en su propia herida, en su propio trauma, en su propia historia, no sabe qué hacer. ¿Por qué? O Claro. porque ella también fue víctima o porque hay una dependencia enorme hacia el papá, hacia lo que está aparentemente construido y muchas veces se permite un abuso sexual y se sostiene hasta que ya hay manifestaciones muy claras en donde dicen ayuda, necesitamos ayuda, ¿no? Así es. Pero el niño o la niña es donde ya manifiestan la enfermedad de la familia. Ok. Me gustaría hacer, ya ir cerrando esta primer sesión de conversaciones terapéuticas aquí en Conciencia Psicológica. Estamos hablando con Tabata Vilchis, experta en psicoterapia en infanto juvenil. Y me gustaría ir cerrando este primer episodio con un par de preguntas. Obviamente, eh, así yo lo veo, importante. ¿Qué tan imperativo, qué tan importante es la intervención temprana en casos de trauma infantil, que es el tema que hoy estamos hablando, estos eventos adversos, estas dificultades que los pequeños, que los adolescentes están viendo? Es muy importante que sea lo antes posible la intervención porque nos permite también tener una ventana de resiliencia mayor, que es a donde vamos. El trauma no debería determinar la vida de un niño y una niña, no la debería Ok. condicionar al sufrimiento y al dolor y a las desregulaciones, ¿no? Me refiero a dolor físico y emocional. Entonces, entre más rápido llegue esa intervención, más oportunidades tenemos de que el niño desarrolle resiliencia, que le permita tener una mejor calidad de vida, recuperar y todavía adelantarse más a su vida, a que Ujú. tenga un desarrollo lo más saludable posible. Así es. Conceptos importantes como la resiliencia y también ahí hay otro que creo que es primo hermano o si no es que hermano, el crecimiento postraumático, ¿verdad? Bien. Esta intervención oportuna y temprana ayuda a nuestros pequeños a alcanzar precisamente este crecimiento y esta resiliencia. Me gustó lo que dijiste, Tabata. Infancia no es destino.
Ujú. realmente, ¿no? Y tiene que ver también con lo que es la epigenética, parte de ello. Como psicoterapeutas, y bueno, para quienes nos están viendo en este primer episodio, Tabata, como psicoterapeutas, ¿cómo trabajar con las familias, em, obviamente con nuestros pequeños, para crear un entorno de apoyo eh, a ellos? ¿Cómo fortalecer la red de apoyo hacia los niños y adolescentes, Tabata? Ay, qué buena pregunta, Fer, porque cuando yo lo veo así es un trabajo muy amplio. Entra la divulgación y es muy valioso lo que tú haces, ofrecer cursos, aprendan, conozcan maestras, psicólogas, aprendan a identificar a un niño cuando no anda bien algo, porque no solamente la responsabilidad de un niño y una niña está en sus cuidadores. Claro, sí es la primera eh, puerta, ¿no? Van en La- primera línea. En la primera línea de batalla, claro. Pero también está la abuelita, también está la tía, la prima, la vecina. Todos en realidad somos responsables de nuestros niños y de nuestras niñas. Entonces, informarnos, saber cómo, qué tenemos en nuestro gobierno, qué tenemos en nuestro alcance para poder ayudar a estos niños es súper valioso. Perfecto, perfecto. Gracias, Tabata. Bueno, amigos, creo que ha sido bastante interesante. El tema es amplísimo, por eso es que vamos a tener diferentes episodios a lo largo de este nuevo programa Conversaciones Terapéuticas aquí en Conciencia Psicológica, con la idea de descubrir nuevas perspectivas. Y creo que el trauma o psicotrauma, este enfoque que se está actualmente difundiendo cada vez más, afortunadamente, dentro de la intervención clínica, ayuda enormemente a nuestra práctica profesional. Y bueno, por eso es que creo que Tabata puede darnos mucha luz en estos temas. Tabata, pues te agradezco mucho el haber aceptado nuevamente la invitación. Esperemos, por supuesto, los próximos episodios para que podamos seguir sumando y aportando a nuestros colegas, terapeutas, educadores, maestros, todos los que están involucrados en la salud de nuestros infantes y adolescentes, para que sumemos esfuerzos y podamos hacer un frente común ante esta situación de eventos adversos que desgraciadamente ocurren. Muchas gracias, Tabata. Gracias a ti, Fer. Bueno, pues nos estamos viendo próximamente. Estén atentos a nuestras redes sociales porque vamos a estar semana a semana compartiendo estos diferentes episodios en Conciencia Psicológica en el programa de conversaciones terapéuticas. Yo soy Fer Toraya y esperemos que lo que conversamos aquí les haya ayudado y les siga, por supuesto, ayudando. Es nuestra intención. Cuídense, un fuerte abrazo y nos vemos pronto. Hasta pronto.